Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 5 de enero del 2021, que es nuestra segunda sesión. El día de hoy, a diferencia del día de ayer, sí vamos a entrar un poquito más en tema sobre lo que es nuestra materia, entonces espero ya estén un poquito más preparados. Antes de iniciar, vamos a hacer solamente una recapitulación de lo que vimos el día de ayer, que tiene que ver con cuestiones generales de la materia, de la modalidad y demás. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso. En el caso de que alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta, comentario o quiera aportar algo mientras estoy hablando, solamente me avisa, puede empezar a hablar, no hay ningún problema. Bien, la materia es investigación de mercados y la manera en que estamos llevando la asignatura en esta ocasión es mediante Google Classroom, es la plataforma oficial de la universidad que estamos utilizando. Hay otras, pero esta es la más utilizada y la que preferentemente estaremos llevando a cabo durante todo este periodo, así como se ha venido llevando a cabo durante los últimos 2 o 3. También para llevar las sesiones como tal, estamos en Meet y todas las sesiones van a ser en esta plataforma. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún problema con esta plataforma, con la conexión a internet o algo similar, les pido me avisen en cuanto suceda para poder reportarlo también con el área de sistemas y que chequen también cuál es el motivo del error. Un punto importante que tiene que ver con la presentación o las clases como tal, es que todas son grabadas en el momento en que inicia, como se estarán dando cuenta en este momento. Hay un botón en la parte superior izquierda que dice grabando. ¿Para qué grabamos la clase? Para que en el caso de que ustedes quieran realizar algún tipo de repaso o alguno de sus compañeros no haya podido asistir a la sesión, pues bueno, tengan la posibilidad de ver el video. ¿Dónde están estos videos? ¿Se los mando por correo o qué es lo que pasa? No. La manera en que yo trabajo esta parte es, una vez que esté el video listo, procesado por Google, lo descargo, lo subo a YouTube y después se los comparto en Classroom en el apartado correspondiente, que en este caso se llama sesiones en video o sesiones en video de la unidad. ¿Ok? Entonces, de hecho, por ejemplo, la sesión del día de ayer, 4 de enero, ya está cargada. Ahí lo pueden checar en el caso de que alguno de ustedes no haya asistido. Temas de contacto. Número 1, tenemos una forma oficial de contacto que es correo electrónico. Mi correo electrónico rjesusenriqueg. Por ahí, si lo buscan en su propio correo institucional, lo podrán encontrar. Pero es importante que en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna dificultad de conexión, sea falta de internet, falta de luz, por trabajo, por enfermedad, por lo que sea, les pido que me avisen lo antes posible, preferentemente antes, pero si no es posible, lo antes posible después de que haya sucedido. Esto porque llevamos un control de asistencia todos los días. Para el caso de que alguno de ustedes todavía no se haya integrado al grupo de WhatsApp, este es el código QR con el cual pueden ingresar a este grupo. Si no pueden leer el código o algo así, me pueden mandar un correo y ya les envío el enlace directo, o le pueden pedir a alguno de sus compañeros que los agreguen, no hay ningún problema, o que me manden su teléfono y ya yo los agrego. ¿Vale? Bien, el día de ayer les pedí que crearan algunos equipos, me parece que ya están creados la mayoría. Si alguno de ustedes no tiene equipo todavía, les pido que se integren a alguno de los que ya existen o que creen su propio equipo. ¿Es posible trabajar de manera individual? Sí. ¿Es posible trabajar en parejas, o en tríos, o en cuartetos y demás? Sí, sí es posible. No tienen que ser forzosamente 7 o 6. Pueden ser equipos pequeños o incluso individuales. ¿Vale? Entonces, si tú no tienes equipo en este momento, si alguno de ustedes no tiene equipo, pues lo puede hacer de manera individual sin ningún problema. A ver, déjenme admitir aquí a alguien. Listo. Ok, por acá me comenta Judith que no pudo conectarse por falta de internet. No te preocupes, Judith. Solamente cuando suceda algo así, me avisas, así como me estás avisando ahorita, pero por WhatsApp o por correo electrónico, preferentemente por correo para que no se me olvide tomarlo en consideración o tomarlo en cuenta, ¿vale? También en el caso de que quieras ver la sesión del día de ayer, pues lo puedes checar ahí en el video que se encuentra en Classroom desde ayer también.
Gracias por avisar. Bien, cada equipo debe tener un representante, por ella ya me los estuvieron mandando también por WhatsApp desde ayer. Entonces, me parece que hasta aquí no debe haber ningún problema. Si lo hay, pues ahí me lo comento. Ahora sí, iniciamos. Nuestra asignatura se denomina Investigación de Mercados. Y ya el día de ayer platicábamos un poquito sobre a qué se refiere este tema, qué es la investigación de mercados, de dónde nace, o cómo es que puede llegar a funcionar desde distintas perspectivas. Pero me gustaría escucharlos para saber si tienen alguna noción un poquito más clara de qué es la investigación como tal o qué es lo que piensan ustedes como investigación de mercados. Por ejemplo, Miguel, para ti, ¿qué es la investigación de mercados? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el concepto de investigación de mercados? Es como analizar los requerimientos de los compradores de nuestro público. Analizar los requerimientos de nuestro target. Puede ser, suena bastante aceptable y de hecho puede ser uno de los objetivos de una investigación. El saber qué es lo que quieren en realidad o cómo es que se comporta, cuáles son las tendencias, puede ser uno de los objetivos de la investigación de mercados. Por eso es un punto bastante chiquito. Es algo más amplio la investigación. ¿Alguien más? Vamos a ver con Angélica. ¿Para ti qué es? ¿A qué te suena cuando escuchas investigación de mercados? Buenos días, profe. ¿Sí Buenos me puedes días. escuchar bien? Sí, todo perfecto. Bueno, para mí, yo siento que la investigación de mercados, bueno, como ya dijo mi compañero, nos sirve como para conocer qué es lo que quiere el consumidor o qué es lo que está buscando, pero siento que también nos puede ayudar como para saber cuánto ha crecido nuestro mercado, porque sí, siento que es algo muy cambiante, entonces siento que nos puede ayudar para eso. Perfecto, podemos hacer estimaciones de mercado, estimaciones que tienen que ver con qué tanto de ese pastel que es todo el mercado tenemos nosotros, qué tan grande es nuestro rebanado, qué tan pequeño lo es. Bien, también nos puede ayudar para eso. Vamos a ver, el Michi que tenemos aquí en foto de perfil, Diana, para ti, ¿qué es la investigación de mercados? ¿A qué te suena? Buenos días, profe. Bueno, por la palabra investigación de mercados, al leer investigación, yo me imagino como que todo aquel conjunto de herramientas que te pueden ayudar a recopilar información y también analizarla, ¿no? De acuerdo al tipo de producto que tengas o al tipo de mercado al que estés enfocado. Muy bien, gracias, Diana. Sí, precisamente esta conceptualización de Diana tiene que ver un poquito más con la definición como tal. Recordemos, como bien comenta ella, a veces nos enfocamos un poquito más en la parte de mercado, pero en este punto tenemos que enfocarnos ligeramente más en la parte de investigación. Entonces, cuando hablamos de una investigación de mercado, nos estamos refiriendo precisamente a este conjunto de elementos que nos permiten encontrar información que nos va a ayudar posteriormente con algún problema u oportunidad de mercado. Podemos aplicar una definición un poquito más amplia, que es esta que tenemos en pantalla. Identificar, recopilar, analizar, difundir y usar información relacionada con el hallazgo y solución de problemas y oportunidades de marketing. Identificar, recopilar, analizar, difundir y usar. Son distintos los elementos que tenemos por ahí. Primero, el hecho de identificar a qué se refiere básicamente es encontrar algo, o mejor dicho, plantear la posibilidad de que exista algo que nos podría ayudar en el futuro o que nos podría perjudicar. Porque, ojo, cuando hacemos investigación, básicamente, o casi siempre va a ser en estas dos vías. Una va a ser para solucionar problemas y otra va a ser para encontrar oportunidades. Es decir, algunas investigaciones van a tener un sentido un poquito más positivo que las otras a partir de donde nacen. Entonces, cuando estamos hablando de este hecho de identificar, tenemos que partir también de una problemática o de una oportunidad preexistente o de algo que nosotros creemos que está sucediendo con base en nuestra propia experiencia.
Imagínense, por ejemplo, como una empresa como Little Caesars, por ejemplo, algo que todos conocemos, pizzas bastante económicas que tienen bastantes sucursales y demás. ¿Cómo puede hacer Little Caesars una investigación de mercados basándose en su propia experiencia? Pueden plantear quizá una problemática bastante existente que tiene que ver con la acumulación de personas en esta época de pandemia. Que no sé si recordarán, pero por ahí de mediados del año pasado, bastantes sucursales de esta organización que se dedica a la venta de pizzas fueron cerradas o clausuradas o suspendidas en todo el país. Aquí en Victoria sucedió con un par y en todo el país sucedió muchísimo. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo, Little Caesars, para hacer que la gente no provoque que me suspendan mi establecimiento? Esa problemática que encontraron con base en la experiencia, la pueden empezar a investigar para saber precisamente cuál es la mejor manera o el mejor método de evitar este tipo de aglomeraciones en sus locales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Una vez que ya identificamos esto, empezamos a recopilar datos. Y como recordarán de su materia de metodología de la investigación, la recopilación de datos puede tener dos vías. Hay datos primarios y datos secundarios. ¿Recuerdan cuáles son los datos primarios y cuáles son los secundarios? Cindy, ¿sabes cuáles son los datos primarios y cuáles son los secundarios? Los primarios son como que los de mayor importancia, ¿no, profe? Sí, gracias. Los primarios son de mayor importancia, eso es correcto. Pero la parte diferencial que nos muestra cuál es uno y cuál es otro no tiene que ver tanto con la importancia, tiene que ver más con la fuente de la cual sacamos ese dato. Los datos primarios los obtenemos directamente de la situación problemática de las personas, de los expertos, normalmente a través de encuestas o entrevistas u otras formas de obtener información. Mientras que los datos secundarios no quiere decir que no sean importantes, sino que, por decirlo así, no nos llegan de una fuente directa, sino que tenemos que buscarlos en libros, en documentos, en internet y demás, que no necesariamente van a ser los causantes del problema o que nos van a afectar de forma totalmente directa. Les pongo un ejemplo precisamente con esto que estamos trabajando en Little Caesars. Ellos tienen la posibilidad, bueno, tienen una problemática ya bastante clara, que es que hay muchas aglomeraciones en sus establecimientos, lo cual provoca que les cierren los negocios, ¿vale? Ya tengo identificado ese problema. Ahora lo que estoy haciendo es tratar de recopilar datos para poder analizarlos posteriormente. Esos datos pueden estar desde dos vías. Número uno, puedo hacer investigación documental, es decir, datos secundarios, al irme a internet y ver qué es lo que pasó con otras pizzerías en otras partes del mundo, cómo solucionaron ese problema. Puedo buscar en libros, saber qué es lo que me dicen los expertos, autores de libros o autores de artículos científicos para saber cómo es que puedo mitigar estas aglomeraciones. También puedo investigar sobre los peligros de las aglomeraciones ante esta enfermedad, la manera en que yo puedo establecer barreras dentro de mi local, etc. Pero todo eso leyendo cosas externas. Esos serían datos secundarios. Mientras que los datos primarios vendrían a ser aquellos elementos en los cuales yo voy directamente con personas o con lugares que me pueden ayudar a solucionar este problema. Es decir, puedo ir directamente con los gerentes de cada establecimiento o los líderes de tienda, no sé cómo se les llame, incluso con los empleados, para preguntarles cómo creen ellos que podemos solucionar esta problemática, qué opinan ellos, cuando se junta más gente, es decir, cuando hay más aglomeraciones. Puedo ir también con los clientes para saber si ellos tienen alguna opinión al respecto y demás, ¿vale? Entonces, siempre, en este caso serían datos primarios, porque voy a preguntarle directamente a estas fuentes. Entonces, siempre existen estos dos tipos de datos, primarios y secundarios.
Lo que yo estoy haciendo entonces, o lo que yo debo de hacer en una investigación de mercados, es recopilar datos de estos dos tipos y después analizarlos. Este análisis puede ser un análisis muy extenuante o puede ser algo un poco más sencillo. Seguramente muchos de ustedes trabajaron con SPSS cuando llevaron la materia de metodología de la investigación, entonces en algún momento tienen algunas cuestiones bastante más claras al respecto, pero para investigación de mercados también puede funcionar un análisis más sencillo dentro de un Excel, por ejemplo, o dentro de una plataforma más sencilla que un software directamente relacionado con el análisis estadístico de datos. Incluso puede ser que nuestro análisis ni siquiera tenga que ver con cuestiones estadísticas. Y por ende, el análisis sería totalmente diferente usar un SPSS o algún otro tipo de software. Bien, una vez que ya tenemos analizados nuestros datos, vamos a tratar de difundirlos. Puede ser que sea una difusión externa hacia todo el mercado o una difusión interna hacia los tomadores de decisiones de la empresa. Y finalmente, usarla. Ojo, si no utilizamos nuestros resultados de investigación de mercados, entonces no sirvió absolutamente de nada. Necesita ser usada para que tenga realmente una importancia. Si no, pues tardaste 3, 4, 5 meses en hacer nada. Una vez que hacemos esto, les decía hace un rato, va con dos perspectivas, hacia encontrar problemas o hacia encontrar oportunidades. Obviamente, si encontramos problemas, también vamos a tratar de dar solución a esos problemas. Y si encontramos oportunidades, vamos a tener que tratar de aprovechar esas oportunidades. Pero en un punto inicial es encontrar específicamente cuáles son esos problemas para poder solucionarlos. En términos generales, podríamos decir entonces que esto es la investigación de mercados. Tal vez podríamos hacer una definición un poquito más concreta, un poquito más sencilla, como la que nos decía Diana hace un rato. ¿Qué es la investigación de mercados? Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso de la información relacionada con el hallazgo, solución de problemas y oportunidades de marketing. Eso lo podemos tal vez mover un poquito a en la recopilación y análisis de datos que nos permitirá solucionar problemas de marketing. Es la recopilación y análisis de datos que nos permitirá solucionar problemas de marketing. ¿Queda corta la definición? Sí, pero es un poquito más entendible que algunas otras que hay por ahí. Preferentemente usaremos esta que tenemos en pantalla, sino la corta que les acabo de mencionar. Es la recopilación y análisis de datos para solucionar problemas de marketing. Bien, importante también mencionar, cuando decimos problemas de marketing, no necesariamente significa que son aspectos negativos de la empresa, sino que pueden ser aspectos positivos también. Entonces, no se vayan con la idea. Es como cuando decimos producto, que producto puede ser utilizado para un bien o para un servicio. Los dos son productos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. El marketing tiene distintos aspectos relevantes o distintos aspectos, la investigación de mercados, mejor dicho, distintos aspectos que nos ayudan a entender un poquito mejor cómo es que funciona. Aquí voy a hablar de los principales tres o de los que para mí y para el autor del libro, que es Malhotra, de hecho no se los he compartido, un poquito más adelante se los comparto. Los aspectos más relevantes que tiene la investigación de mercados. El primero tiene que ser la parte de la sistematización. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de una investigación, siempre debe seguir una serie de pasos de manera que quede bastante claro cómo es que fue llevada a cabo. Cuando hablamos de investigación de mercados, también es así. La investigación de mercados implica una serie de pasos que nos van a llevar a un objetivo final.
Precisamente esta serie de pasos o este proceso nos permite encontrar una sistematización. Tenemos entradas, tenemos procesos internos y tenemos salidas. Las entradas serán los problemas o oportunidades que tenemos previstas. El proceso tiene que ver con la serie de pasos de la investigación y las salidas tienen que ver con el uso que le vamos a estar dando a las soluciones o los datos encontrados. Entonces, cuando hablamos de una investigación de mercados, siempre se habla de un proceso de sistematización en el cual se sigue una serie de pasos. Vamos a cortarlo con palabras cortas. La investigación de mercados es sistemática porque sigue una serie de pasos. ¿Vale? Segundo, utiliza el método científico, que para aquellos que no recuerden qué es el método científico, implica también una serie de elementos, una serie de pasos que tenemos que seguir para poder obtener ciertos resultados que nos van a ayudar a la toma de decisiones más adelante. Bien, método científico. Bueno, antes de continuar, porque a lo mejor les estoy preguntando cosas de investigación que no han llevado antes. ¿Sí llevaron ya la materia de metodología de la investigación? ¿Alguien que me responda? ¿Quién sea? Sí, profe. Perfecto, gracias, Giselle. Bien, entonces cuando decimos método científico, ¿les queda claro qué es este método? ¿O se acuerdan, por ejemplo, cuál es la parte inicial o el primer paso del método científico? Tú misma, Giselle. No, profe, no exactamente. Ok. Debe tener una, no sé si una problemática o una idea. A ver, Ana, otra vez, por favor. No me acuerdo bien, pero no era contar con una problemática o una idea. Contar con una idea o problemática. No del todo correcto, pero más o menos va por ahí. Por acá, Emily. Era lo de encontrar o sea, tener un problema, después plantearte unas preguntas y algo así. Ok. Más o menos, pero ustedes están yendo un poquito más con la problemática de la investigación. Entonces, Como un conjunto de pasos ordenados para seguirlos y pues adquirir más conocimiento sobre la investigación. sí, en este caso estamos hablando de una serie de pasos, muy bien, que están ordenados y tenemos que seguirlos para poder tener una investigación adecuada. Sí, pero más específicamente, ¿qué es? ¿A qué se refiere o qué tipo de pasos son? Cindy, ¿querías decir algo? No era como que la observación, análisis de la problemática y después crear hipótesis o cuestionarnos para llegar a conclusiones. Correcto, exactamente. Cuando hablamos de el método científico, como nos decía Denise hace un momento, implica una serie de pasos los cuales vamos a estar utilizando para poder llegar a generar soluciones eventualmente. Pero esa serie de pasos inicia con un paso muy importante, que es el que comenta Cindy. Estamos hablando de la observación. Siempre que hablamos del método científico, iniciamos con una parte que es la observación. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de primer cuatrimestre o segundo, cuando veían a los padres de la administración, veían a Henry Fayol, veían a Frederick Taylor y demás. Y Taylor, como recordarán seguramente algunos de ustedes, utilizaba el método científico, en el sentido de primero observar y después hacer todo lo demás. Seguramente recordarán un caso bastante claro de Taylor, que en su momento se quedó observando a un par de trabajadores en una construcción o una serie de trabajadores en una construcción para determinar la forma más eficiente de construir, porque cada uno de esos trabajadores lo hacía de manera distinta. Entonces, antes de decir la mejor forma es la de Juanito, la de Pedrito, la de, no sé, María, voy primero a observar. Con esa observación se da cuenta de que Juanito, no sé, ponía 15 blogs en 3 minutos, mientras que María con su método en el mismo tiempo ponía 25 y Pedrito ponía solamente 8. Entonces ya a partir de la observación iniciaba todo lo demás.
Pero como nos decía Cindy, inicia con la observación, sí, pero después viene la parte de preguntarnos cosas o de, bueno, no preguntarnos, sino identificar problemáticas, que es un poquito más a lo que nos decía Ana y nos decía Mili. El encontrar estas problemáticas que nos van a permitir posteriormente generar preguntas. Esas preguntas que van a estar dentro de una hipótesis que después tenemos que llevar a cabo o tenemos que comprobar mediante experimentación, después tenemos que realizar algunos análisis de datos, generar conclusiones y entregar esas conclusiones. Eso es el método científico. Repito para los que no escucharon. El método científico implica en primera instancia realizar un proceso de observación. Observar el entorno, observar el contexto, observar el lugar en el que nos estamos desenvolviendo como empresa, como organización o como personas. Iniciamos con la observación. Posteriormente, la identificación de problemas dentro de ese contexto. De manera que posteriormente tengamos la posibilidad de generarnos preguntas y formular hipótesis. Una vez que tenemos esas hipótesis formuladas, las tenemos que comprobar mediante experimentación. Esa experimentación va a dar como resultado algo que compruebe la hipótesis o que la rechace. En todo caso, esos resultados nos van a llevar a generar conclusiones. Y esas conclusiones serán utilizadas posteriormente para informarlas, comunicarlas, difundirlas o utilizarlas en nuestro beneficio. Ese es el método científico. Entonces, esos pasos que acabamos de mencionar se utilizan dentro de la investigación de mercados. Siempre que hablamos de una investigación, sea esta de mercados o general, hablamos del método científico. Por ende, siempre iniciamos con observación. Por último, bueno, como tercer elemento relevante dentro de una investigación de mercados, tenemos que es objetiva e imparcial. Objetiva e imparcial. En este caso estamos hablando de dos elementos básicos dentro de cualquier tipo de investigación. Si tu investigación no es objetiva y tampoco es imparcial, pues entonces no vas a tener la posibilidad de asegurar que las cosas son como dices que son. Primero, cuando hablamos de que sea objetiva, ¿qué significa esto? Básicamente quiere decir que la persona o el grupo de personas que está llevando a cabo la investigación no está siendo viciada por ninguna otra cuestión. Es decir, los datos que tú estás encontrando son los que vas a reportar y nada más. No vas a agregarle o quitarle cosas. Vamos a suponer, por ejemplo, que, ¿qué será bueno? Digamos que nosotros queremos vender dulces en la escuela, algo bastante sencillo. Que no hay pandemia, que estamos yendo a clases normales en la escuela y demás. Nosotros queremos vender dulces. ¿Qué tipo de dulces? Todavía no sabemos. Queremos identificar cuál es el dulce que más les gusta a mis compañeros dentro de la UPB para saber cuál es el que tengo que llevar para que me compren. Entonces, hay una cantidad de dulces bastante grande, pero a mí en lo personal me gustan mucho las picafresas. Las picafresas son mi dulce favorito y siento que se van a vender mucho y tal. Pero el profe de investigación de mercado me dijo que fuera objetivo, que me fuera a hacer una investigación para saber realmente qué es lo que sí se va a vender y qué no. Entonces preparé una encuesta, voy con mis compañeros, les pregunto cuál es el dulce que quisieran que yo les vendiera y demás, y resulta que de todos los resultados que me dieron, que son quizás 50, los 10 principales, que son los que yo voy a comprar, en esos 10 no aparecen las picafresas. Vienen dubalines, vienen mazapanes, vienen papitas, vienen cualquier cantidad de cosas, pero no vienen picafresas. Entonces yo, como a mí me gustan mucho, digo, ¿sabes qué? A pesar de que Dubalines quedó en el 6,
no creo que se vendan mucho, entonces voy a sacar los Dubalines y voy a meter picafresas. Porque estoy seguro que a mis compañeros les gustan más las picafresas. Después de que ya hiciste la investigación. ¿Qué está pasando aquí? No estás siendo objetivo con tu investigación. Es decir, te estás yendo por vicios, o en este caso por gustos personales, antes que por los datos reales. Eso no es correcto. Cuando hablamos de una investigación objetiva, tienes que tratar de tener la capacidad de separar tus aspectos personales y las cosas que te pueden llegar a impactar para que los resultados sean estrictamente los que se dieron en la investigación y no esté siendo viciado o no esté siendo corrompido por alguna cuestión externa. Entonces, en esta investigación para los dulces, tú no puedes meter las picafresas a la fuerza. Si acaso puedes poner al final, pero no vas a sacar alguno de los productos que ya estaban ahí para después meter otro que no tiene nada que ver con los resultados que obtuviste. Entonces, siempre que hablamos de una investigación objetiva, nos referimos a hablar con los datos reales y no con vicios o con corrupciones aparte. El tema de la imparcialidad es algo bastante similar. La imparcialidad tiene que ver con el no decantarte por alguno de las cosas que tú estás tratando de encontrar. Por ejemplo, imaginemos en este año que van a haber elecciones, perdón, este año que va a haber elecciones para diputaciones, para presidencias municipales y demás. Hay distintos medios de comunicación que realizan encuestas. Seguramente ustedes han visto que tal medio de comunicación dice que el PRI va a ganar y tal medio de comunicación dice que el PAN y tal medio de comunicación dice que Morena y otro dice Movimiento Ciudadano. ¿Por qué razón no todos los medios dan al mismo candidato como ganador? Hay diferentes respuestas a esta pregunta. Una de esas respuestas es que, pues, en su círculo al cual encuestaron, dan por ganador a diferentes personas que otros medios. Pero en muchas ocasiones también tiene que ver con la imparcialidad. ¿A qué me refiero con esto? Que esos medios de comunicación son, por así llamarlo, fanáticos o les gusta mucho cierto partido político y por ende en sus encuestas tratan de hacer que gane uno de los dos. ¿Ok? Entonces, en este tipo de situaciones, a pesar de que quizá la persona encuestada va a responder, no, yo quiero que gane Menganito. Lo que va a hacer esta persona de este medio de comunicación es hacerle preguntas a ese encuestado para ver si realmente quiere que gane Menganito o que gane Perenganito, que gane Juan o que gane María. ¿Quién tendría que ganar, señor encuestado? No, pues yo creo que Juan. Ah, bueno, entonces ¿no le cae bien María? No, sí me cae bien. ¿Odia a María? No, no la odio. Entonces, ¿votaría por María en algún momento? Pues sí, sí podría votar por ella. Bien, entonces votó por María. ¿Ok? Es diferente a la objetividad. Otra vez, ¿cómo podríamos hacer esta diferenciación? Cuando hablamos de que una investigación es objetiva, o mejor dicho, que no es objetiva, en esta encuesta en la cual el encuestado votó por Juan, lo que se va a hacer al final es eliminar esa respuesta o yo mismo le cambio a que no votó por Juan, votó por María. Yo no soy objetivo, yo cambio la información a mi gusto. En la imparcialidad, o mejor dicho, la parcialidad, lo que yo estaría haciendo es provocar que esa persona me dé una respuesta diferente a la que quería dar. ¿Ok? Regresemos al caso de dulces para donde quizás se entienda un poquito mejor. Yo estoy preguntándole a mis compañeros cuál es el dulce que prefieren. Me está diciendo, por ejemplo, una compañera, me dice, no, pues yo prefiero
paleta payaso. Deberías traer paletas payaso. A mí me gustan mucho y te compraría siempre. Pero yo no quiero paletas payaso. Yo quiero que me diga que quiere picafresas. Entonces le digo, paleta payaso, ¿no te gustan entonces las cosas así como picantes, dulcecitas? Sí me gustan. Entonces, ¿no te gustan así como las gomitas enchiladas y así? Pues sí. ¿No preferirías comprar unas picafresas que aparte son bien baratas y seguramente te van a gustar mucho y pues en cualquier momento te las puedes comer y ningún profe te va a regañar durante clase y así? Bueno, está bien. Picafresas también me gustaría. Bien, entonces anoto picafresas y hago eso con todos mis encuestados. En ese momento estoy dejando de ser imparcial porque yo le estoy dando ideas a las personas de por qué votar o por qué responderme. Cuando hablamos de una investigación de mercados o una investigación en general, no podemos hacer eso. Tenemos que ser totalmente objetivos y tenemos que ser totalmente imparciales. De manera, repito, que los resultados que nos dio la encuesta o que nos dio la investigación sean los que vamos a comunicar. Que no haya ningún vicio oculto y que no se modifique nada con base en mis perspectivas o mis gustos o con alguna colaboración de alguien más. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, estos tres elementos que acabamos de mencionar quizás son los más relevantes para poder entender mejor una investigación. Entonces, hasta este punto ya podemos observar que una investigación de mercados necesita en primera instancia que se pueda o se tenga la capacidad de identificar, recopilar, analizar, usar información, pero esto tiene que hacerse de manera sistemática, utilizando un método científico y de manera objetiva e imparcial. Entonces, poco a poco vamos construyendo una conceptualización más grande. ¿Qué es la investigación de mercados? La investigación de mercados es el proceso a través del cual se realiza la identificación, recopilación de datos, análisis de información, que después será procesada y utilizada para solucionar problemas y oportunidades de mercado. Esto a través de un método científico, el cual utiliza una serie de pasos sistemáticos y que emplea un trabajo objetivo e imparcial. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. Podemos clasificar a la investigación de mercados en dos tipos o en dos categorías. Puede ser una investigación para identificar problemas o una investigación para solucionar problemas. Como les decía hace rato, la palabra problema puede referirse a algo positivo o negativo. Normalmente lo vemos como algo negativo, pero en este caso también puede aplicar para algo positivo. Entonces, problema puede ser alguna situación negativa o puede ser alguna oportunidad, por ejemplo. Podemos clasificar entonces nuestra investigación de mercados como una relacionada, repito, para identificar problemas o una investigación para solucionar problemas. Identificar o solucionar, identificar o solucionar. ¿Para qué sirve mi investigación? Cuando yo les pregunte con sus proyectos, ¿para qué sirve tu investigación o cómo clasificas tu investigación de mercados? Me responderán, mi investigación sirve para identificar problemas, o para solucionar el problema de ¿Ok? Identifica o soluciona. Primero, cuando hablamos de una investigación para identificar el problema, nos estamos refiriendo a, mejor dicho, encontrar información sobre el ambiente del marketing y nos ayuda a diagnosticarlo para poder saber si existe o no alguna problemática. En este caso, dentro de la identificación del problema, sucede cuando tenemos efectos que son provocados por algún problema, pero no sabemos cuál es ese problema. El cuatri pasado comentaba algunos ejemplos. Bueno, con ustedes casi no. Imaginemos que tenemos la siguiente situación.
En la intersección existen muchos accidentes. En la intersección existen muchos accidentes. ¿Cuál será el problema en esa situación? Los accidentes que ocurren en la intersección es un efecto, pero ¿cuál es el problema de esos accidentes? Vamos a ver, por ejemplo, Vicente. Vicente, si yo te digo, en la intersección hay muchos accidentes, ¿cuál podrá ser la circunstancia que provoca esos accidentes? Buenos días. Buenos días. Pues tendría que verse, ¿no? A través del proceso de observación que usted mencionaba. Pues se explica y después, en base a lo que tú observas, pues ya identificas y dices qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Partiendo de esto que acabamos de ver, de esto que acabamos de comentar, precisamente tendremos que aplicar método científico para poder identificar a este problema. Y quizá en este momento nos resulta bastante obvio porque lo acabamos de ver, pero en una circunstancia real no siempre lo aplicamos así. En una circunstancia real diríamos, bueno, hay muchos accidentes en esta intersección, pues seguramente es porque pasan muchos carros por ahí y pues chocan. Y pues tenemos que solucionarlo con un semáforo, o con un tope, o con un letrero de alto, o con un tránsito, lo que sea. Pero como nos dice Vicente en este momento, no podemos irnos solamente con la idea de que yo creo. No, tenemos que investigarlo de verdad. Y uno de los primeros pasos para realizar nuestra investigación es observar. Entonces, en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, una problemática se puede identificar de manera muy sencilla simplemente observando, poniendo atención y listo. Pero hay otras circunstancias u otros momentos en los cuales esa identificación del problema requiere que vayamos mucho más a profundidad, mucho más a fondo. ¿En qué sentido? Accidentes en una intersección, accidentes en una calle, pues simplemente nos paramos ahí, nos ponemos a ver, o ponemos cámaras o lo que sea, pero estamos viendo y listo. Pero si mi problemática tiene que ver con el decremento en las ventas, o la disminución, mejor dicho, disminución en las ventas de mi producto en los últimos 3 trimestres, ¿cómo puedo hacer yo para identificar ese problema? En esa circunstancia no puedo simplemente ponerme a observar las cámaras a ver por qué la gente no me está comprando. No, tenemos que ir un poquito más allá. Y aquí es donde entran todas las técnicas y posibilidades para generar investigación de mercados que existen, que las estaremos viendo un poquito más adelante. Pero lo primero que quiero que les quede claro es esto. Hay algunos problemas que son identificables fácilmente y otros que requieren un esfuerzo bastante mayor. ¿Ok? Esto es para identificar. Por otra parte, tenemos para solucionar. Una investigación para la solución del problema nos ayuda en la búsqueda de formas de resolver un problema previamente detectado. Ojo, nos ayuda en la búsqueda, no nos brinda respuestas, nos ayuda en la búsqueda, no nos da las soluciones directamente. Lo que estamos haciendo con este otro tipo de investigación es encontrar maneras, encontrar las distintas formas en que se puede resolver aquel problema que identificamos previamente. Pero si no tenemos total claridad sobre a qué se refiere este problema y cuáles son los métodos o formas para poder solucionarlo, entonces no tendríamos una solución a final de cuentas. ¿Me explico? Entonces, partimos de aquí. La investigación de mercado se clasifica en 2. Investigación para la identificación del problema, que es cuando no sabes qué es lo que está pasando, te vas a investigar qué es eso que está pasando, cuál es la problemática. Y número 2, la investigación para la solución del problema, en la cual lo que nosotros estamos haciendo es tratar de encontrar posibles maneras en que se resolverá el problema previamente detectado.
repito nuevamente, la investigación para la solución del problema no nos da la solución como tal. Nos ayuda a resolverla a través de encontrar distintos mecanismos, métodos o formas que podríamos aplicar. ¿Por qué decimos que no nos soluciona el problema? A ver, si se llama así, profe, entonces, ¿por qué dice usted que no nos lo soluciona? Bueno, lo que sucede es que cuando realizamos este tipo de investigación, los resultados o las conclusiones a las que llegamos, mejor dicho, los resultados, vienen a ser datos o información simplemente. Pero para poder solucionar el problema necesitamos primero que alguien tome la decisión y segundo, que se ponga en marcha esa decisión de solución. Les pongo también un ejemplo en este caso. Imaginemos que la problemática de hace rato, que tenía que ver con que hay muchos accidentes en una intersección, ya después de buscar, de observar y demás, nos encontramos con que esos accidentes son accidentes de choques. Hay muchos choques en esa intersección. Esto provocado por la ausencia de cualquier mecanismo que permita que los conductores se detengan. Entonces, los que van de oriente a poniente no saben si hay alto o no, entonces se pasan directo. Y los de norte a sur lo mismo, se pasan directo sin fijarse ni nada, porque son dos avenidas que en las cuales hay una intersección. Entonces, no tiene el paso ninguno de los dos como tal. ¿Qué es lo que se tendría que hacer aquí? Podremos plantear distintas soluciones. Soluciones, como lo puede ser, como lo mencionábamos hace un rato, un semáforo, un letrero de alto, un tope, un oficial de tránsito, etc. Aquí simplemente generamos 4 rápidamente. De esas 4, nosotros los ponemos dentro de nuestros resultados de investigación, porque obviamente esos mecanismos, el semáforo, el letrero y demás, no es como que simplemente los soltamos y ya. No, realizamos una investigación para saber cuáles son los mejores métodos y encontramos estos 4. Yo los pongo en los resultados de investigación y en mis conclusiones pongo que a partir de todo lo que investigué, la mejor solución es un semáforo. Pero yo no tomo la decisión. La tomará mi jefe o la tomará la persona encargada de obras públicas o de tránsito de la ciudad, del municipio, lo que sea. Entonces, ¿la investigación per se solucionó el problema? No. Me dio datos, me está ayudando. Pero para poder solucionar el problema, la persona que toma las decisiones tiene que leer ese documento y entonces procurar que se haga alguno de los mecanismos que yo estoy planteando. Preferentemente el semáforo, porque yo ya le dije que es el mejor por distintos motivos. Pero ¿qué pasa si ese gerente de tránsito, por ejemplo, dice no tenemos recursos, no tenemos material, no podemos poner un semáforo? Pues bueno, en lugar de poner un semáforo, vamos a poner un letrero de alto. Ese que es otro de los mecanismos que vimos. De acuerdo a mi investigación, ese no va a solucionar por completo el problema, pero por lo menos sí lo va a minorar. Entonces, ¿la investigación me resolvió el problema? No, la investigación me dio datos. El que lo resolvió fue la toma de decisiones de ciertas personas. ¿Vale? Bien, entonces, en cualquier caso tenemos este par de elementos en que podemos clasificar la investigación de mercados. Ojo también, no hay que confundirnos con la clasificación de una investigación normal o una investigación general o tradicional, la cual se clasifica en elementos más específicos dependiendo de su metodología. Eso lo vamos a ver nosotros también, pero un poquito más adelante. La de mercados se clasifica solamente en estos 2. Un punto importante también. No hay que ver a estos 2 elementos o estos 2 tipos de investigación como entes individuales o como entes separados. No. De hecho, como se los marco aquí, se tiene que hacer una suma de estos 2 tipos de investigación para poder tener resultados mejores dentro de nuestra organización. Primero lo que tengo que hacer es identificar problemáticas y después buscar la manera en que vamos a solucionar esos problemas.
justo como se los decía hace un rato con el caso de la intersección. Primero identifico problema, después busco solucionar ese problema. Hay personas, hay empresas, hay organizaciones, incluso hay consultoras que se enfocan solamente en solucionar sin antes haber identificado, o que nos piden incluso que solucionemos el problema sin antes haber identificado el problema. ¿Qué sucede en esas situaciones? El resultado al que vamos a llegar no va a ser el óptimo, porque si yo no tengo total claridad de la problemática, ¿cómo voy a hacer para solucionarlo? ¿Me explico? Entonces, tenemos que tratar de conocer con total claridad cuál es el problema. Muy bien, seguimos ahora sí. Como les decía hace un rato, existen, bueno, la mayoría de las empresas grandes llevan a cabo investigaciones de mercado. Eso nos debe quedar claro. Pero hay algunas que lo hacen de mejor manera que otras. Esto no quiere decir que las empresas pequeñas, medianas o las micro no lo puedan hacer. Sí, también se puede hacer y también se debería de hacer. Sin embargo, como implica muchos esfuerzos, muchos recursos, mucho personal, pues es bastante más complicado para una empresa de quizás 7 personas el que realicen este tipo de investigaciones. Aunado también al hecho de que ellos no tendrán necesariamente el conocimiento adecuado y de que tampoco contarán con el dinero suficiente para contratar a una empresa consultora que les ayude con una investigación. Pero las empresas grandes sí. Entonces, algunos de los casos principales que vamos a estar viendo durante este periodo tienen que ver con empresas grandes, normalmente multinacionales. En este caso vamos a iniciar con KFC. KFC, me parece que todos la conocen, Kentucky Fried Chicken, una empresa dedicada a la venta de pollo frito durante bastantes años, una empresa de Estados Unidos que actualmente se encuentra en todo el mundo. KFC en algún momento de su historia, y en este caso estamos hablando particularmente de KFC México. En algún momento de su historia, hace 5 años, un poquito más quizá, se encontraba en una disyuntiva relacionada con diversos problemas que habían estado ocurriendo dentro de sus instalaciones, no en sus instalaciones, sino dentro de su organización, en la cual algunos de los establecimientos no estaban teniendo las ventas adecuadas, estaban cayendo de hecho las ventas en muchos lugares, tenían que realizar una transformación total y demás. Se vino un cambio de imagen, se vino un cambio de la manera en que se presentaba o se exponían el producto, etc. Pero aún así existen algunas problemáticas. Entonces KFC básicamente se enfocó en realizar algunas investigaciones de mercado para poder encontrar, primero, problemáticas puntuales y segundo, soluciones a esas problemáticas, dando resultados similares a los siguientes. En primera instancia, los resultados de identificación del problema le mostraron a los tomadores de decisión de KFC que la gente tenía una percepción de los precios bastante elevada. Es decir, la gente decía, ese pollo está muy caro, no voy a ir ahí. Segundo, la gente también tenía una percepción de que no existía suficiente diversidad de productos, lo cual provocaba que mejor fueran a otro lugar donde había mucha más variedad. También se encontró en estos resultados de identificación que cada vez había más competidores en el mercado, a diferencia de hace 10, 20 años, en los cuales KFC era el rey porque no había muchos. En la actualidad, o al menos hace 5 años, se iba creciendo la cantidad de restaurantes de pollo frito que existían en el mercado. Churches, no sé, cualquier cantidad de cadenas de pollo frito, nacionales o internacionales o incluso locales. Y finalmente, que quizá fue el resultado más importante, existía poca lealtad a la marca. ¿Qué quiere decir la lealtad a la marca? Que la gente, la lealtad como tal a una marca significa que la gente va a utilizar una marca y lo va a utilizar por toda la vida, que no lo va a querer cambiar nunca. Seguramente ustedes en su familia o incluso ustedes mismos
saben de alguna persona que toma solamente Coca-Cola. Es decir, marca Coca-Cola. Cuando va a comer o cuando se le antoja un refresco, no toma otra cosa que no sea Coca-Cola. Si va, por ejemplo, a unos tacos y en los tacos nada más venden Pepsi, pues entonces prefiere tomar agua o algo de sabor porque no va a tomar Pepsi nunca. Siempre toma Coca-Cola. A eso nos referimos con lealtad. En el caso de KFC se encontró que no existía lealtad a KFC, es decir, que una persona que iba a esta empresa de igual manera iba con sus competidores sin ningún problema. Entonces no había nada que los atrajera directamente. Estos fueron resultados de una investigación orientada hacia la identificación de problemas. Estos fueron los 4 resultados principales. Entonces, para poder dar solución, primero tenemos que hacer una investigación en la cual tengamos la oportunidad de saber cuáles son los diferentes mecanismos que nos pueden ayudar a encontrar soluciones. ¿Ok? En este caso, podríamos simplemente empezar a lanzar ideas y listo. Digamos, si existe percepción de precios elevados, ¿qué podríamos hacer para contrarrestar eso? Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, Aurora. Si yo te digo que uno de los problemas que existen en mi empresa es que la gente cree que mis precios son muy elevados, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Me está fallando un poco el audio. Ok. Si en mi empresa la gente cree que mis precios son muy altos, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? Pues hay que hacer un texto para ver propuestas de nuevos precios de acuerdo al producto que vendamos. Okay. O ver cuáles serían porque si hacemos un producto que nos sale muy caro el realizarlo por el tipo de ingrediente que requerimos, ver opciones también en ese lado para contrarrestar el precio para que así nos ayude y vendamos más, ¿no? Muy bien, podríamos hacer una reingeniería en la cual podamos reducir costos que eventualmente nos permita reducir los precios también. Correcto, es una idea también bastante clara. Entonces, así como esta que nos comenta Aurora, podríamos lanzar varias dentro de una lluvia de ideas. Lo mismo con los demás puntos de problemática. Para la diversidad de productos, ¿qué puedo hacer? Pues vender más productos. Poner oferta, nos dice Cindy en el chat para el primer punto. Correcto, entonces podríamos hacer una cantidad, un listado de soluciones bastante grande. Para la lealtad podríamos hacer también 100 cosas para contrarrestar a los competidores, también podríamos usar muchas acciones. Pero la idea no es esa, la idea no es simplemente empezar a lanzar ideas y ya, no. Lo que tendríamos que hacer idealmente es una investigación para la solución de problemas. Una investigación que nos permite encontrar alternativas, pero también nos permite encontrar información que nos pueda ayudar en el futuro. Por ejemplo, dentro de esta investigación de KFC, se puede encontrar lo siguiente para podernos ayudar a solucionar problemas. Número 1. El segmento de adultos jóvenes está en crecimiento, es decir, el target o el segmento de mercado que incluye a personas adultas jóvenes, es decir, hombres y mujeres entre 18 y 35 años, está creciendo. Cada vez más personas de este segmento consumen mi producto y cada vez hay más personas en este segmento. Segundo, hay una preferencia bastante importante por el consumo de productos que son novedosos. Y en los productos que son novedosos a la gente no le interesa si son caros o son baratos. Por el simple hecho de ser novedosos, la gente los va a empezar a adquirir. Tercero, se encontró que el mercado mexicano tiene gustos bastante similares que los de algunos países asiáticos.
productos, sobre todo en aquellos productos que tienen que ver con sabores combinados, con sabores picantes y con sabores condimentados. Países como India, países como Hong Kong, países como, ¿cómo se llama este otro país? Como Tailandia y como Filipinas. Entonces, tenemos gustos bastante parecidos en este sentido. Y finalmente, existe una alta dependencia de contenido en redes sociales. Si estamos hablando entonces de que mucha gente está consumiendo redes sociales, pues entonces por ahí estamos tratando de encontrar soluciones. ¿Qué pasa aquí? Una vez que ya encontramos estos dos elementos de identificación y de solución, yo tengo que empezar a aplicar estrategias que me permitan combinar todo esto para poder generar soluciones. Aquí sería algo similar a lo que hacemos en un FODA. Todos recordarán cómo es que se hace un FODA. Hacemos cruces para poder encontrar después iniciativas estratégicas que eventualmente se convertirán en estrategias. Aquí es algo similar. Combinar elementos para poder encontrar soluciones reales y aplicables. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía, la investigación para la solución no nos brinda soluciones. El hecho de que mi resultado sea que la gente prefiere productos novedosos, eso no es una solución a mi problema. El hecho de que ahora sé que mi mercado mexicano le gusta mucho lo que también le gusta a los asiáticos, no me soluciona el problema. Que está creciendo el segmento de adultos jóvenes no me soluciona ningún problema, y que a la gente le gusta mucho el tema de redes sociales tampoco me soluciona absolutamente nada. El que tiene que solucionar es el tomador de decisión. Entonces, me siento y me pongo a ver estos resultados y empiezo a generar ahora sí ideas. Pero estas ideas ya están más encaminadas. Ya no es simplemente bajo los precios, reduzco costos o pongo ofertas como se propuso hace algunos minutos. No. Estoy viendo, por ejemplo, que existe una preferencia de consumo por productos novedosos y en ese mercado ya no les interesa si son precios altos o bajos. Entonces, en lugar de cambiar una percepción respecto a los precios, voy a cambiar la percepción de la gente respecto a el producto. En lugar de vender más barato, lo que voy a hacer es que la gente sepa que mi producto tiene el valor suficiente para el precio que están pagando por él. ¿Ok? Segundo, si estamos hablando de una falta de diversidad de productos y que en la solución estoy viendo que la gente prefiere que los productos sean novedosos, pues bueno, puedo empezar a pensar en que ese nuevo producto al cual la gente no le va a importar el precio, tiene que ser algo novedoso y diferente de lo que ya tenía previamente en el local. ¿Qué vende KFC? Pollo frito. ¿Qué más vende KFC? Biscuits. ¿Qué más vende KFC? Hamburguesas de pollo. ¿Qué más vende KFC? Tiras de pollo. ¿Qué más vende KFC? ¿Ensaladas? ¿Puré de papa? ¿Algo de eso es novedoso? En lo absoluto, tiene 50, 60, 80 años existiendo. Entonces necesitamos algo nuevo. ¿Ok? Eso, algo nuevo, tiene que gustarle además a los adultos jóvenes porque es un segmento que está en crecimiento. Además, tiene que ser algo similar a lo que ya tengo en Asia. En Asia tengo productos que son totalmente diferentes al mexicano, pero con sabores que seguramente les gustarán. Entonces voy a checar allá qué productos me puedo traer para acá. Por último, ¿dónde será posible que yo promocione ese nuevo producto? Por ejemplo, a ver, ¿quién tenemos aquí? Ya pregunté a Rogelio. A partir de lo que tenemos en pantalla. Rogelio, a partir de lo que tenemos en pantalla, ¿dónde será mejor que yo, KFC, promocione mis nuevos productos novedosos orientados hacia el segmento de adultos jóvenes con gustos asiáticos? ¿En qué plataforma o en qué medios de comunicación será mejor que yo promocione mis nuevos productos? Bueno, profe, pues como mencionaba que, pues como son adultos jóvenes, pues serían redes sociales, ya que pues
medios tradicionales como televisión y radio ya se están perdiendo para ese segmento. Sería como para otro segmento más adulto. Entonces yo digo que sería para las redes sociales como Facebook, Instagram y las que están actualmente. Ok, bien, pero ojo, no tiene que ser simplemente porque yo creo, tiene que ser porque ya lo encontré en mi investigación. Alta dependencia de contenido en redes sociales, aquí lo tenemos. Entonces, sí, tengo que lanzar un producto que sea novedoso, que tenga sabores asiáticos, que les guste a los adultos jóvenes y que lo voy a promocionar en redes sociales. Eso es la solución. Ya la encontré. Ahora lo que tengo que hacer es ser lo suficientemente creativo para crear ese producto. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto ya en mente, una vez que tenemos esta solución planteada, lo que vamos a hacer es lanzar ese producto. Y a continuación les voy a mostrar precisamente cómo fue el producto que lanzaron en su momento. ¿Quién hubiera dicho que en KFC ibas a ver lo más innovador de los últimos tiempos? Una mezcla de chicken y pizza. Una pizza de pollo. Una pizza sin masa. Deliciosos filetes de pollo con pasta de tomate, queso mozzarella y pepperoni. Todo gratinado. Una innovación que no inventó un ingeniero japonés ni científicos alemanes. La inventamos nosotros. Sí. Prueba nuestra nueva pizza por solo $4.25. KFC es para chuparse los dedos. Ok, así entonces, a partir de estas investigaciones que decíamos hace un momento, es que nace Chitza. No sé cuántos de ustedes llegaron a probarla. ¿Hubo alguien que lo probó? Yo probé. ¿Qué tal estaba? Muy rica, muy rica, demasiado rica. Creo que ¿Qué era tal lo que más estaba? pedía. ¿Qué tal Estaba estaba? muy, pues no sé, como que la combinación del tomate con el pollo y el queso estaba muy bueno. Pero la quitaron de aquí de Victoria, no sé por qué. Ya van a volver. Desafortunadamente, sí. Ya me dio hambre, dice Kenia. Correcto, bueno. Sí, precisamente, tenemos ahí algunas disyuntivas. Ahorita vamos precisamente a abordar este tema. Primero, el producto fue lanzado con base en la investigación que se realizó. A partir de las problemáticas encontradas, se produjo esta posible solución también con los posibles o la ayuda de soluciones que encontramos en nuestra investigación. ¿Vale? ¿Qué fue lo que sucedió durante su lanzamiento? ¿Cómo es que les fue? Aquí tengo algunos datos bastante interesantes. Dentro de redes sociales, específicamente en Facebook, KFC empezó a lanzar su publicidad sobre Chitza en el primer trimestre, segundo trimestre de 2017. De hecho, desde un poquito antes empezó a hacer un poquito de ruido y en 2017 ya fue cuando se lanzó de manera oficial. Entonces, Chitza empezaba con una muy buena cantidad de engagement. Engagement es que a las personas les gusta lo que tú estás publicando en redes sociales y te sigue por eso. Entonces, por ejemplo, esta primera publicación importante de Chitza dentro del Facebook de KFC obtuvo 86,000 reacciones. 86,000. A diferencia de las 1,000 o 2,000 que tenían habitualmente. Un punto importante también a considerar es esto. Antes de Chitza, el Facebook de KFC era malísimo. El Facebook de KFC no tenía casi nada, no tenía mucha información, no tenía muchas imágenes, no tenía mucho comunicación con sus clientes. Básicamente es como si fuera una página web estática. Ahí estaba nada más, porque tenemos que tener Facebook, pero no lo alimento. Entonces, KFC, a partir de Chitza, dijo, ¿sabes qué? Los adultos jóvenes son nuestro segmento al que nos tenemos que dirigir, las redes sociales están cada vez con mayor interacción con ellos, entonces tenemos que tener un posicionamiento más claro dentro de esta red social. Repito, estamos hablando de KFC México porque KFC Estados Unidos ya lo sigue. Entonces, KFC México dice, tenemos que meternos cada vez más. Y este fue el punto de partida. La Chitza fue lo que vino a explotar todo. 86,000 reacciones. Pasamos un poquito más adelante y llegamos a junio del 2017, prácticamente un mes después de que fue lanzada Chitza. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Para este momento, casi un mes después, tenemos 81,000 reacciones a esa publicación. Esas 81,000 reacciones, como podrán observar, no son exactamente iguales que la anterior. En la primera publicación teníamos 86,000, pero las tres principales era like, era me encanta y era sorpresa. Las tres reacciones positivas. Pero en esta otra publicación tenemos principalmente likes y me encanta, pero ya llegamos a un tercer punto que no veíamos antes, y es el me enoja. Y ese me enoja tenía diferentes implicaciones. Número uno, a diferencia de Alan, a mucha gente no le gustó el sabor de la pizza. Número dos, en muchos lugares, en muchos establecimientos de KFC, no llegó a tiempo la pizza. Entonces, aunque la empresa estuviera anunciando en televisión y en redes sociales y en todos lados este lanzamiento, no en todos los lugares había. O se acababa muy rápido. Entonces la gente estaba molesta por eso principalmente. Tercera publicación. Tenemos esta otra que es de octubre del 2018. Ya un poco más de un año después de que se lanzó el producto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos solamente 1,100 reacciones. No es 1,100,000, no, es 1,100. Muchísimo menos de lo que teníamos con las dos publicaciones del año anterior. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hubo cada vez menos engagement? Número uno, obviamente, cada vez que se va creando un producto, cuando es nuevo, está excelente, pero cuando se va generando conforme pasa el tiempo, pues esta explosión o este gusto se va cayendo poco a poco, hasta llegar al grado de que menos de 1,200 personas le daban algún tipo de reacción a la publicación. Eventualmente, el producto fue retirado de la mayoría de las sucursales del país. Como nos decía Alan, ¿qué pasó entonces? Se provocó o se tuvo una solución negativa, no fue la solución ideal, ¿o qué es lo que sucedió aquí? Inicialmente veríamos o diríamos que sí, se lanzó un producto con muchas expectativas y luego su producto, ¡pum!, se cayó al punto de que no se quedó en el menú, sino que se retiró completamente. Sin embargo, llegó a la declinación, como lo diríamos exactamente, como lo diríamos dentro de las etapas de ciclo de vida del producto. Entró en una etapa de crecimiento, después de madurez y después una declinación en menos de un año. Sin embargo, hay que observar un poquito más allá. ¿Cómo? La empresa buscaba soluciones hacia problemáticas puntuales. Las problemáticas puntuales tenían que ver con disminución de ventas, con cada vez más competidores, con la gente quería diversidad de productos y con, no recuerdo cuál era el otro, la poca lealtad a la marca. Lo que vino a hacer Chizza fue, número uno, incrementar las ventas. ¿Cómo? Obviamente la gente que iba de novedoso por ese nuevo producto, pero también la gente que venía acompañando a esos novedosos y consumían más pollo. ¿Ok? Número dos, competidores. Con este producto atacaron completamente al competidor. Y la gente entonces, en lugar de ir a otra cadena, iba a esta por este producto novedoso. Y además de este producto, compraban otras cosas. Entonces, sin querer, afectaba a la otra empresa, el cliente. Obviamente, KFC haciéndolo totalmente a propósito. Y así podríamos seguir enumerando cosas que vino a solucionar Chizza. Algunos de los más importantes tienen que ver con la presencia en Internet y la presencia en redes sociales de la empresa, que era un aspecto que se había estancado, como se lo decía hace un rato. A partir de la Chizza, los números de KFC en redes sociales se incrementaron muchísimo. Se incrementaron aproximadamente un 180%. Es decir, inicialmente
tenían alrededor de 1 millón de likes o una cosa así, y después tenían 2.800.000. Entonces, todo a partir de esta publicidad, de este producto, de esta novedad. Entonces, el producto llegó, creció, maduró y se fue. ¿Fue un fracaso para KFC? No, todo lo contrario. Fue un éxito. Repito, el éxito no fue el producto. El éxito fue todo aquello que vino acumulándose gracias a este producto. De allí la importancia de no solamente soltar ideas de cómo solucionamos problemas. No. Si lo hacemos con base en una investigación de mercados, vamos a obtener beneficios sí o sí. ¿Me explico? Se los pongo con otro caso. KFC, además de cheats, ha lanzado muchos productos novedosos en los últimos años. Uno de esos productos tiene que ver con salsas que les agrega a sus pollos. Hace algunos años agregaron algunas salsas, algunos condimentos y algunos aderezos bastante novedosos. Tenían, no sé, 7 diferentes. Además de, obviamente, el pollo tradicional, receta secreta y el crujipollo, que son sus estrellas. El hecho de incorporar nuevos sabores y demás, trataban de hacer algo que les funcionara a largo plazo. Sin embargo, no les funcionó. La gente seguía pidiendo receta secreta y crujipollo. En esa situación, esa idea seguramente fue resultado de, oye, ¿y si lanzamos nuevos sabores? Y ya. ¿Qué resultados o qué beneficios obtuvieron en el mediano y largo plazo? Ninguno en lo absoluto. En cambio, cuando lo haces, cuando tomas una decisión con base en una investigación, ya estás viendo 4, 5, 6 o 7 elementos que si los combinas, invariablemente te va a generar algún beneficio. Repito, la chizza no fue el éxito. El éxito fue todo lo que trajo consigo. Mayores ventas, mayor lealtad a la marca, mayor ataque a los competidores, mayor percepción de novedad en cuanto a sus productos, mayor engagement con segmento de mercado de adultos jóvenes, mayor presencia en Internet, mayores números en Facebook. Todo eso, y actualmente ya no tiene chiste, entonces se quedó con todos esos beneficios. ¿Me explico? Muy bien. Son 8:20. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Ya mañana estaremos continuando con el proceso de investigación de mercados. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Muy bien, gracias. Ok, el día de hoy hemos hablado bastantito sobre comida, ya hablamos de pollo, ya hablamos de hamburguesas de pollo, de tiras de pollo, de la chizza, nos viene a la mente pizza también, y a lo mejor se nos viene a la mente taquitos, y a lo mejor un café, y a lo mejor un omelette, o a lo mejor unos huevos revueltos, a lo mejor un cereal, cualquier cosa que quieran pueden ir a prepararse en este momento, porque salimos temprano. Muchas gracias por su asistencia, que tengan excelente día, y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta mañana, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.